Bueno, entonces, eso es la estructura formal, ¿sí? Vamos a ir, es decir, es como esa estructura organizativa está dada por ciertas pautas de qué es cada cosa, ¿no? Nosotros dijimos recién un presidente que eh, la estructura organizativa del presidente es unipersonal y formalmente está integrada por el Poder Ejecutivo, que es el presidente, un jefe de gabinete y 12 o 14 o los ministros que sean, ¿no? Eso es lo formal, eso sería el Poder Ejecutivo de un presidente, ¿sí? Ahora, después está la estructura presunta. Presunta es una palabra que presupone algo, ¿sí? Es decir, es lo que el otro percibe como real, ¿sí? Esto es lo formal, está el presidente, el jefe de gabinete, los gabinetes. Ahora, de repente alguien puede presumir que en realidad no gobierna, el presidente gobierna las corporaciones. El gabinete ese está pintado. En realidad acá el que manda es Mañeto, por decir una tontera, digo, ¿no? Me metí en un tema complejo, justamente como ejemplo. O bueno, o por ahí los periodistas no vulgarmente dicen, no, sí, Alberto Fernández, pero gobierna Cristina porque ella está ahí, bueno, eso es lo que se presupone, es lo presunto, lo que desde afuera uno presupone que pasa, ¿sí? Por eso habla de estructura presunta, es lo que se percibe como real, ¿sí? Em, Luego está la estructura realmente existente, ¿no? La estructura existente que es la real, la que realmente opera y la que puede ser inferida a través de un análisis sistémico, ¿sí? A ver, supongamos que yo, siguiendo siempre el mismo caso de un presidente, ¿no? Bueno, el presidente es la estructura formal, entonces yo quiero hacerle llegar algo al presidente, voy a mesa de entrada de Presidencia de la Nación, presento una carta, me la reciben, me la sellan, recibido, me dan un comprobante, su carta fue recibida, oportunamente será respondida, etcétera. Bueno, eso sería ir por lo presunto y lo formal. Yo presupongo que yendo por mesa de entrada, ahora realmente si yo quiero entrar al funcionamiento de esa estructura, en realidad tendría que haber hablado con el ministro de Obras Públicas, que es el que realmente está con el presidente, que le dice, le pasa las cosas, le da los datos, le da, ¿se entiende? Es lo que cómo realmente funciona. A ver, con esto no estoy queriendo vilipendiar la figura institucional de un presidente. ¿Sí? Esto puede pasar en un supermercado, puede pasar, les voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana, de algo que me ha pasado alguna vez, ¿no? Que yo compro algo por Mercado Libre, me lo manda la empresa por Oca, o sí, Oca, ¿no? Me lo manda por Oca, qué sé yo. Y bueno, no llega el paquete, yo qué tendría que hacer, llamar por teléfono, ir hasta Oca, ¿va? Levanto el teléfono, hola Juancito, ¿cómo andás? Sí, che, mirá, vos estás en el reparto. Sí, ah, no, ¿te fijás si no hay un paquete para mí? Porque, ah, bueno, dale, dale, dale. Lo realmente existente, ¿sí? Es decir, Juancito, mi amigo, trabaja en Oca y él me avisa, no tengo que hacer todo el bolonqui y seguir las pautas que yo presumo que debo seguir o las que me indica la formalidad de la empresa, ¿sí? Y pasa en todos lados, ¿eh? En una escuela también pasa. O sea, esto que yo estoy diciendo también vale para una escuela. ¿No? Por nota, la directora dirigida, señora directora, 2 puntos de su despacho. Sí, bueno, está bien, mandame la nota, pero después yo te aviso. Te dice. Es decir, lo que realmente existe, la estructura existente. ¿Sí? Eh, y después otro tipo de estructura es la requerida, que es la que todos los componentes de la situación necesitan. ¿Sí? Es decir, la estructura
que necesita toda organización para que funcione bien, ¿sí? Los elementos que se requieren para que esa organización funcione bien de acuerdo a sus proyectos, a su plan de acción, a todo lo que habíamos desarrollado al principio. En cuanto a la estructura organizativa, ¿sí? Decíamos que las organizaciones tenían varias dimensiones, ya vimos la dimensión del proyecto, ahora estamos en la dimensión número 2, la estructura organizativa. Bien, seguimos en la segunda dimensión, estructuras organizativas. El autor nos dice que para que toda organización funcione y permanezca en el tiempo, ¿sí? Una estructura va a provocar una decisión entre la persona y el rol, ¿sí? Y esto es importante, ¿sí? Es decir, para que una estructura organizativa funcione, tiene que haber una decisión, un quiebre entre lo que es la persona y el rol, ¿sí? Las personas pueden rotar. Lo que no puede rotar para que una estructura permanezca y perviva en el tiempo es el rol, ¿sí? Es decir, yo en el 2019 puedo votar un presidente, pero en el 2023 tengo que seguir votando un presidente, ¿no? En nuestro ejemplo, el rol es el presidente, quien preside el poder ejecutivo o la presidenta, ¿sí? Aunque hay una discusión semántica porque también si quien preside el poder ejecutivo es mujer, es la presidente, pero bueno, no importa. Se reconoce que hoy también se puede decir presidenta también, está reconocido por la Real Academia Española y a quién le importa. Pero bueno, digo, es decir, el rol es el del presidente. El presidente puede ser Alberto, puede ser José, Juancito, Mongolito Flores, pero yo no puedo votar un día un presidente, a los 4 años a un monarca, y a pasado los 4 años ya estoy votando un emperador. No, o sea, uno vota siempre el mismo rol, vota un presidente, para que eso tenga fijeza en el tiempo. El rol es fijo, ¿sí? Pero esto es como la entrevista de Pablo Pinau que nos mandó el año pasado, donde decía que el alumno, Sí, o sea, cuando ya se ponía el guardapolvo en la escuela, ya dejaba ese rol de niño, de persona, ¿no? Y, o sea, le correspondía el rol de alumno. ahí va, muy bien, exactamente. Yo cuando corto esta comunicación se me acaba el rol de docente y soy el, un criador de dos gatas. Hermano, Claro, sí. hijo, padre, lo que sea. Soy otro rol, está muy bien el ejemplo, ¿sí? Pero para que las organizaciones, las estructuras organizativas funcionen, tienen que haber roles fijos, ¿sí? O sea, ustedes tienen que estar como estudiantes, yo como docente, ¿sí? Eh, Lo cual no quiere decir que en todos estos roles y en la interacción entre persona y rol no haya un grado de improvisación. Fíjense lo que estamos viviendo, o sea, es una improvisación absoluta, que yo esté dando clases de esta forma eh, y ustedes accediendo a una clase de esta manera también. Bueno, entonces, el rol fijo es lo que permite explicar cómo funciona una organización desde el punto de vista formal, ¿sí? Entonces, para entender lo formal de una organización, tenemos que entender que hay roles que son fijos, ¿sí?
Bien. Ahora bien, para que una estructura organizativa, seguimos de vuelta a la segunda dimensión, ¿sí? Para que una estructura organizativa funcione, ¿sí? El tamaño, va a decir el autor, de la unidad operativa el tamaño de la unidad operativa es una cuestión, es una cosa significativa. El tamaño de la unidad operativa afecta a la integración del grupo humano, ¿sí? Afecta a la integración humana. No es lo mismo trabajar en despensa Cuchuflito que en Carrefour, por dar un ejemplo, ¿no? Es decir, no es lo mismo trabajar en una despensa. Las dos estructuras organizativas tienen la misma, satisfacen la misma necesidad y tienen el mismo objetivo, ¿sí? Vender alimentos, vender mercaderías y satisfacer el hambre o el consumo de bienes suntuosos del público en general. Ahora, la Anónima tiene 300 empleados, por decir un número X, y el supermercado Cuchuflito son 4. Digo, ¿no? Seguramente la integración humana en el mercado Cuchuflito va a ser más, se podría presumir que sería más viable, más factible. Digo, por ahí son 4 personas y se llevan para el demonio, entonces tampoco hay mucha integración, digo, pero el tamaño eh, de una organización, de una unidad operativa, tiene una incidencia en la integración del grupo humano. Mientras más grande, hay más dificultades para lograr una integración total, ¿no? De la gente que está incluida, que es parte de una organización. Y después otro elemento es el mutuo reconocimiento, ¿sí? ¿Sí? El mutuo reconocimiento es la simpatía, ¿no? O sea, uno llega a un lugar y por lo general se usa el director, hola, ¿cómo te va, querida? ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Bueno, ya están los chicos. Digo, ¿no? Esta cuestión de empatía, de reconocimiento, que es importante a la hora de establecer una estructura organizativa, ¿sí? A la hora de entender esta segunda dimensión de la organización, que son las estructuras organizativas. La integración humana y el reconocimiento. O lo que les contaba antes, lo que también les explicaba antes, chicos, ¿qué les parece? ¿Cómo organizamos esto? ¿A ustedes les parece que está bien? No sé, si les parece que hay que modificar algo, yo no tengo ningún problema, estoy dispuesto a escuchar otras ideas, otras miradas. Todas estas cosas que son formales en algún punto, pero también buscan romper esa sensación de alienación, ¿no? Que decíamos, de la que hablábamos antes, de alienación o de extrañeza también, ¿no? Como para usar otra palabra más amena. Bueno, vamos a la tercera dimensión. La tercera dimensión es la psicosocial, ¿sí?
Ya separo la palabra. La palabra va toda junta, pero la separo para entender. La psico habla de la psiquis, de la mente, y lo social de la sociedad. ¿Sí? Bueno, es decir, la integración psicosocial está presente, perdón, la dimensión psicosocial está presente, tiene vigencia, porque existen relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Sí? Donde existen relaciones interpersonales en un ámbito social, hay una dimensión psicosocial. Va a decir el autor, de nada sirve el trabajo sobre, esto es importante, de nada sirve el trabajo o la efectividad sobre la dimensión psicosocial cuando el proyecto o la estructura no están claras, ¿no? Y fíjense qué detalle importante, ¿no? Cuando yo no tengo un proyecto claro, cuando no está organizado, cuando no se sabe si la organización se dedica a cocinar choripanes o a vender zapatos, yo no voy a saber qué término, de qué forma comportarme. Vieron que a veces pasa que uno llega a un lugar y dice, pero ¿esto qué es? ¿Es una feria? ¿De qué es esta feria? Hay gente que está vendiendo ropa, hay otra que vende caramelos, otra vende artesanías, otra vende cosas usadas, otros herramientas. Digo, bueno, por ahí no estoy dando el ejemplo más fortuito, ¿no? Pero a veces pasa que uno entra y digo, bueno, pero ¿qué estoy en una feria de alimentos? Y cuando empezás a ver, te cuesta encontrarte socialmente y ordenar mentalmente lo que está pasando, hasta que después por ahí en un momento entendés que bueno, pero si te cuesta eso, ordenar psicológicamente y socialmente lo que está pasando, es que hay algo en la organización que falla. De pronto por ahí tendría que estar separado lo que es alimento de la gente que vende artesanía y de la gente que vende usado. Entonces vos vas por tres sectores distintos y ahí sí tenés organización, ¿sí? Eh, Ese es un ejemplo, ¿no? O por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Entras a una chatarrería y te dice, sí, ¿qué le pasó a su auto? No, pero yo venía a comprar chatarra. No, pero esto es un taller mecánico. Y las chatarras, y sí, bueno, también tenemos chatarra a vender. Bueno, no sabes bien qué es, ¿no? Entonces, si no está claro el proyecto, ¿sí? Si no está clara la estructura, cuando la estructura no está clara, la dimensión psicosocial tampoco va a funcionar, ¿sí? Y no van a funcionar bien las relaciones interpersonales en esa organización. Otro elemento para que puede ser un síntoma de que algo no está funcionando bien en una organización, que no hay una estructura organizativa bien concebida, es la emergencia de conflictos interpersonales de forma permanente, ¿sí? La emergencia de conflictos, el surgimiento de conflictos, nos dicen que la organización no está funcionando bien, ¿sí? Si las dos cajeras del supermercado se llevan mal, ¿no? Vamos al caso de el, eh, el presidente que decíamos, ¿no? Si el ministro de Turismo sale hablando de salud y se da un discurso de hora y media de salud, vos empezás a notar que hay algo que no está bien, porque el que tendría que hablar de salud es el ministro de Salud. Bueno, es decir, eh, o eso en realidad va a lo anterior, ¿no? A las relaciones interpersonales, al aspecto psicosocial, perdón. Si vemos que hay entredichos entre un ministro y otro, bueno, evidentemente el Ejecutivo no está funcionando bien, porque no, y eso es permanente, y todos los días el diario saca que se peleó este con aquel y este con el otro, y bueno, eh, a veces no es el mejor ejemplo este, ¿no? Digo, porque
Digo, a veces pasa que ciertos factores externos quieren construir conflictos donde no los hay, ¿no? No solamente en lo político, digo, en una estructura política, en otras situaciones también, ¿no? Eh, pero bueno, cuando hay una emergencias de conflictos interpersonales, es señas de que algo no está bien. Pasa en las instituciones escolares, ¿eh? Pasa mucho. Cuando hay conflictos que no se resuelven entre el docente y los alumnos, entre dos docentes distintos, entre el docente y la bibliotecaria, entre varios docentes con la bibliotecaria, entre los docentes y los directivos de forma permanente, no está funcionando bien. Hay algo que no funciona bien. Bien, ahora, la integración psicosocial tiene a su vez dos ejes fundamentales que los vamos a graficar en ejes cartesianos, como si esto fuera una clase de geometría que no manejo ni un poquito. Pero bueno, a ver, supongamos que tenemos dos ejes cartesianos, ¿no? Para explicar la dimensión psicosocial o por qué ejes transita la dimensión psicosocial, ¿no? Uno sería la relación, lo vamos a agregar así con una R, la relación con las autoridades, ¿no? La relación con las autoridades. Y el otro eje, el horizontal, el vertical, lo pongo lo pongo en vertical relación con las autoridades porque es jerárquico, ¿no? Siempre cuando hablamos de algo autoritativo o de algo que tiene autoridad, la autoridad está en la cúspide de la pirámide, ¿no? Y hacia la base hay una estructura jerárquica. Entonces por eso digo relaciones con las autoridades en el eje vertical, y en el eje horizontal voy a poner las relaciones entre pares. ¿Sí? Cuando todos los ministros se llevan bien con el gabinete, pero entre ellos se llevan para el demonio, digo, la dimensión psicosocial no está funcionando bien. ¿Sí? O cuando los ministros se llevan bárbaros y complotan entre ellos y están calculando todo el tiempo un montón de cosas, pero desobedecen al presidente, lo mismo, ¿no? Es decir, no, así va a decir que haga lo que quiere el presidente, si yo total, este ministerio es mío y yo lo manejo como quiero. Bueno, evidentemente la dimensión psicosocial no está funcionando bien. Esas son los dos ejes. Uno es jerárquico con las autoridades y otro entre pares. Bueno, pasamos esta era la tercera dimensión, vamos a la cuarta dimensión de las estructuras organizativas. ¿Sí? Voy mirando cada rato el teléfono porque tengo miedo que se me vuelva a cortar como antes. Bien, la cuarta dimensión de una organización a la que refiere nuestro actor, que es Val de apellido, no me acuerdo el nombre ahora, lo tengo ahí en... Bueno. La cuarta dimensión son las condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Todo un tema. ¿Sí? Las condiciones de trabajo son importantes en una estructura organizativa, en una organización, porque, como les decía anteriormente, las personas pasan 2/3 partes de su vida en el trabajo.
Es decir, las personas pasan 2/3 partes de sus vidas en ámbitos laborales, dice más concretamente el autor, ¿sí? Entonces, es importantísimo dentro de esas condiciones de trabajo el buen trato, ¿sí? El buen trato en cuanto a las condiciones de trabajo, vamos a dejar solamente la palabra condición, condiciones, así me entra lo que quiero escribir. Nos referimos a salario, B, tarea y realización, C, desarrollo y carrera. Ahora vamos a explicar un poquito cada una de estas dimensiones o ítems sería de la dimensión condiciones de trabajo, ¿no? De participación,